Buenos días para todos. Vamos a dar una espera de 5 minutos. 8:05 damos inicio a nuestra jornada de capacitación. Buenos días para todos, bienvenidos. Clientes Sigo les está entregando esta capacitación exclusiva para ustedes, hablando del régimen simple de tributación.
Hoy vamos a estar en compañía de Carlos Giovanni Rodríguez, socio fundador de Jiménez Higuita Rodríguez y Asociados, contador público de la Universidad Surcolombiana y abogado de la Universidad Libre. Es especialista en gestión tributaria y cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo del derecho tributario como funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y en la asesoría de compañías de diferentes sectores y de forma importante en el sector de infraestructura automotriz y de la salud. Carlos también es docente de diversas universidades en especialización y maestría. Entonces, Carlos, buenos días, bienvenido. Un cordial saludo desde SIGO. Tienes la palabra y podemos dar inicio a la sesión. Muy buenos días a todos, a los organizadores, a quienes hacen posible este evento hoy, 29 de junio del año 2023. Voy a compartir por acá la presentación y me cuenta, Paola, si la estás viendo. Perfecto, sí, señor. Listo. Entonces, hoy voy a estar en compañía de Leonardo Barón. No sé si ya está en la sala porque él quiere hacer algunos comentarios frente al tema del régimen simple de tributación. Entonces, hoy 29 de junio, víspera de San Pedro, San Juan, San Pedro, yo estoy desde la ciudad bambuquera de América, estoy desde Neiva trabajando acá, pero gozando también del San Pedro, así que todos están invitados a las fiestas de San Pedro. Dame un segundito. Listo. Qué pena ahí con el ruido de fondo. Entonces, vamos hoy a hablar del régimen simple de tributación. Y precisamente invité a Leonardo, que también es de la ciudad de Neiva. Yo estoy acá de paseo hoy, por acá, pero hablando con ustedes. Vamos a hablar esta hora y media de algunos aspectos. Yo creo que hoy ya nosotros tenemos un amplio desarrollo del régimen simple de tributación y lo que queda es hacer como algunas aclaraciones sobre esta alternativa, porque realmente para las personas naturales, sobre todo para los independientes, se convierte en una alternativa frente a las altas tasas de tributación que tenemos en personas naturales. Entonces, vamos a empezar con el régimen simple de tributación. Los objetivos de este régimen, acuérdense que el régimen simple fue creado por allá con la ley 1943, ley que fue declarada inexequible y luego retomado nuevamente por la ley 2010 y ha venido sufriendo modificaciones hasta llegar a nuestra última reforma tributaria, donde consideramos que hay modificaciones importantes. Pero desde el inicio, lo que se ha buscado con este régimen simple de tributación, que es un régimen alternativo al régimen ordinario del impuesto sobre la renta, es reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes. Y es que nosotros, pues, ya quisiéramos tener menos obligaciones formales, cada vez son más las obligaciones que tiene cada uno de los contribuyentes, como presentar sus declaraciones de retención, factura electrónica, nómina electrónica, pero acá no logramos la disminución total de estas obligaciones formales. Al contrario, consideramos que tenemos algunas obligaciones formales adicionales, incluso cuando estoy en el régimen simple de tributación. Pero uno de los objetivos iniciales era reducir las cargas formales sustanciales. Para los organizadores, creo que ya llegó nuestro segundo, pues para que lo Sí, señor. teníamos ahí como anfitrión, que es Leonardo Barón, que en algún momento nos va a ayudar o va a hacer algunas apreciaciones sobre de esos temas que hemos venido trabajando con él en la Oficina del Régimen Simple de Tributación. Esa de los objetivos también era impulsar la formalidad, simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Todo eso suena muy bonito y todo, pero lo que nosotros vemos es que con los cambios en las rentas de personas naturales, muchos que los que han optado al régimen simple de tributación es porque han encontrado una forma de pagar o en algunos casos pagar algún menor impuesto o reducir sus riesgos. Y pues ya quisiéramos que todos los que están ahí realmente sean en un tema de formalización, pero la mayoría de los que están allá es porque venían en el régimen ordinario y ven en el régimen simple de tributación una oportunidad para mejorar su tributación. Entonces, les decía que los antecedentes del régimen simple nace con la ley 1943 del 2018. Esa ley fue declarada inexequible
luego fueron retomados con algunos cambios en la ley 2010, que es la que recoge todo, la ley 1943, la última reforma tributaria, la ley 2155, la última reforma del gobierno anterior, me estableció algunos cambios y tenemos el último, los cambios que vamos a mencionar acá con la ley 2277 del año 2022, primera reforma tributaria del gobierno Petro. Por acá dame un segundito acá. Por acá la Corte Constitucional, cuando analiza el régimen simple de tributación, la Corte Constitucional en esta sentencia, que es realmente del año 2019, se analiza la ley 1943 del 2018, declaró ajustado a la Constitución Nacional el sistema de recaudo tributario simple como mecanismo para estimular la formalización, evitar la evasión e incentivar el mayor recaudo tributario nacional y territorial, cuyos beneficios compensan la atribución de la facultad de recaudo del impuesto de industria y comercio unificado a favor de la nación respecto a los contribuyentes que se acojan a este régimen. Y es que en primer momento lo que se hizo fue demandar porque se consideraba que el régimen simple de tributación violaba el principio de autonomía que tienen las entidades territoriales al ceder el recaudo y la administración del impuesto de industria y comercio al Estado, al gobierno nacional a través de la DIAN. Y pues la Corte Constitucional dice, no, al contrario, ese es un mecanismo que va a ser más eficiente el recaudo y no es que yo esté violando ese principio de autonomía de las entidades territoriales. ¿Vale? Entonces hay como para que lo tengamos en contexto. Antes de que se me pase, tengan presente, y eso es otra cosa, pero tengan presente que independientemente de que sea en el simple o no, nosotros hoy es 29 de junio y mañana, hasta mañana, tenemos como último plazo para pagar las obligaciones vencidas con la tasa de interés reducida. Ya no tenemos lo de la reducción de sanciones, pero todavía tenemos plazo hasta mañana para pagar con la reducción de intereses que trajo la ley 2277. Listo, hay como una cuña adicional. Entonces le decía, características del régimen simple, modelo de tributación opcional, es alternativo. Por eso no es un tema obligatorio que quien tenga los topes, no, es un tema opcional de determinación integral porque conlleva el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio. Tiene unos anticipos bimestrales, excepto para las personas naturales que tengan ingresos inferiores a 3.500 UETs, uno de los cambios importantes de la ley 2277. Tenemos una declaración anual no sujeto a renta por comparación patrimonial, según lo que ha dicho la Administración de Impuestos. Entonces, cuando uno va al DUR, me dice, el régimen simple tiene unas características y es que sustituye el impuesto de renta. Ya no presento impuesto de renta porque tengo mi declaración unificada del simple. E integra el impuesto de industria y comercio porque lo voy a pagar a través de esa declaración del simple. Y en ese momento la declaración de impuesto de industria y comercio que me va a recoger tenemos acá avisos y tableros sobre tasa bomberil. Esto se paga a través de la declaración del simple y en este caso también el impuesto, la declaración anual no es que dentro de la tarifa esté el impuesto al consumo, pero cuando tengo restaurantes, pues a través del simple voy a pagar adicionalmente el impuesto nacional al consumo de restaurantes, bares, y por eso estamos diciendo, no es que lo sustituya, sino que lo integra. ¿Qué pasa con mis obligaciones formales en IVA y que hemos avanzado en el tema? Nosotros tenemos que cuando estamos en el régimen simple, los contribuyentes del simple que sean responsables del impuesto a las ventas, que deben ser responsables, porque los únicos del simple que no van a ser responsables son los que tengan menos de 3.500 UETs y aquellos que realicen la actividad del numeral primero del artículo 908, que es tiendas pequeñas, minimercados y peluquerías. Ellos no son responsables del impuesto a las ventas, pero los demás sí. Si yo soy un profesional independiente y presto servicios grabados y supero el tope de los 3.500 UETs, pues voy a ser contribuyente, voy a ser responsable de IVA. Entonces, los contribuyentes del simple que sean responsables del impuesto a las ventas IVA presentarán una declaración anual consolidada sin perjuicio de la obligación de transferir el IVA mensual cada bimestre mediante el recibo electrónico del simple.
Entonces yo ahí traslado los recursos, pero voy a presentar una sola declaración. En este caso, el impuesto a las ventas IVA mantiene su naturaleza y sus elementos estructurales de determinación. ¿Y cuáles son los elementos estructurales de determinación del impuesto a las ventas? Pues que yo tengo un impuesto agregado, que impuesto generado menos impuestos descontables. Y acá hay una precisión importante que ha hecho la Administración de Impuestos a través de este concepto que tenemos por allá, es del año, a pesar que ya es viejito, es del año 2021, me pareció importante que lo tuviéramos presente acá, y es que me dice acá, teniendo en cuenta que el simple es un modelo optativo para las personas que cumplan con los requisitos del libro octavo del Estatuto Tributario, y que una vez el contribuyente opta por el simple debe obligatoriamente presentar la declaración anual consolidada del IVA y transferir el impuesto a pagar mediante el mecanismo de recibo del simple, so pena de ser excluido del régimen. Artículo 914 del Estatuto Tributario. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar el artículo 914 del Estatuto Tributario, a la pregunta es que han hecho muchos, y es ¿qué pasa si yo no pago los anticipos? Entonces, mira que es el artículo 914, que este fue modificado por la ley 2010, me dice cuando el contribuyente incumpla los pagos correspondientes al total del periodo del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, será excluido del régimen y no podrá optar por este en el año o gravable siguiente o del año gravable de la omisión o retardo en el pago. Se entenderá incumplido cuando el retardo en la declaración o el pago del recibo simple sea mayor a un mes calendario. Entonces, para que lo tengamos presente frente a la pregunta ¿qué pasa cuando yo no cumplo con los pagos? Entonces, me dice que cuando el contribuyente incumpla los pagos correspondientes al total del periodo del impuesto unificado simple de tributación simple. ¿Listo? Entonces me dice, so pena de esto, se concluye que los contribuyentes que hayan optado por el simple y que sean responsables del IVA solo podrán presentar las solicitudes de devolución y compensación de saldos a favor de este impuesto cuando haya lugar una vez sea presentada la declaración anual consolidada de IVA, aún para el caso de saldos a favor originados en las operaciones de que trata el artículo 481. Fíjese lo que estamos indicando ahí. Y es si yo tengo operaciones de exportación, estoy en el artículo 481 del Estatuto Tributario, debo presentar mi declaración, o vendo a zona franca o a una comercial internacional, yo debo presentar mis declaraciones de manera bimestral, pero cuando estoy en el régimen y tengo derecho a la devolución de manera bimestral, porque eso me dice el artículo 481. Diferente al artículo 477, que son los productores de bienes exentos y todo eso que me dice, ustedes deben presentar sus declaraciones de manera bimestral, pero no pueden solicitar sino 2 veces la devolución al año, a partir de que hayan presentado la declaración del tercer bimestre y una vez presentada la declaración de renta del año en que se originó el saldo a favor, para los que tienen devolución de IVA. Pero acá cuando tenemos el régimen simple, en ese concepto me dice que ustedes solamente pueden solicitar la devolución y cuando presenten su declaración anual, que eso no les va a cambiar su periodicidad. Es importante y ya que estamos hablando de periodicidad, revisen, no lo vamos a tratar acá porque no es del tema, pero revisen que la Administración de Impuestos se acaba de pronunciar sobre, y fue nefasto, sobre el tema de la periodicidad de IVA, porque básicamente deja como por fuera y los efectos, la verdad es que yo no sé si habría podido decir otra cosa, la sentencia del Consejo de Estado frente a que las declaraciones tienen plenos efectos y lo de la ley 2277, que la misma Administración de Impuestos venía indicando que no se aplicaba porque la DIAN en el concepto general había indicado que a raíz de la sentencia, pues que todo estaba bien. Y ahora lo que me dice es, si usted presentó cuatrimestral, entonces, y tenía que presentar bimestral, puede corregir una de esas declaraciones para imputar en el periodo y por la otra usted está extemporáneo.
Entonces, revisen eso porque ahí ya otra vez volvemos a que si me equivoco en el periodo, ya no es que me puedo quedar tranquilo, sino me están indicando puedo tener sanciones. ¿Listo? Ojo, revisen ese concepto que es de este mes de junio. Si no estoy mal, es del 20 de junio. En ICA, el impuesto de industria y comercio consolidado a cargo del contribuyente del simple, que comprende el impuesto de industria y comercio, el complementario de avisos y tableros y sobretasa bomberil establecidos bajo la autonomía de los distritos y los municipios, pues se va a presentar a través del régimen simple y no presento la declaración de este impuesto. ¿Qué pasa con seguridad social? Yo como régimen simple puedo actuar como empresa. Y pues como empresa, acuérdese que ese criterio de empresa no es el mismo del Código de Comercio. El criterio de empresa es propio para el régimen simple de tributación y me dice es que yo desarrolle una actividad con criterios comerciales. O sea, que no la haga como si fuera bajo una relación laboral. Esto es que tenga costos y deducciones, más o menos que yo realice eso con criterio comercial. Entonces yo puedo contratar personas. Y en esa contratación de personas, yo tengo la posibilidad de acceder a la exoneración de aportes, de acuerdo con el artículo 114, raya 1, para quienes tengan ingresos o devengos inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes. Ahora bien, hay otra pregunta que siempre sucede o que siempre hacen y es el aporte a pensión. Claro, para los del régimen simple hay un beneficio y es poder llevar un descuento tributario del aporte que yo hago como empleador de mis empleados, pero no de una persona natural que hace unos aportes a pensiones y que está en el régimen simple. No, es el aporte de pensiones que le corresponde al empleador, o sea, el 12% que yo voy a pagar, lo puedo llevar como descuento tributario, pero es de mis trabajadores, no de la persona que está inscrita en el régimen simple de tributación. Por acá el decreto reglamentario me dice requisitos para la procedencia del descuento de los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador. Empleador, persona natural que está en el régimen o persona que está en el régimen o persona jurídica que está en el régimen simple de tributación. Los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador se podrán tomar como descuento en el pago del anticipo bimestral del simple y en la determinación del impuesto simple a cargo siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el artículo 903 del Estatuto Tributario y en el presente decreto para la procedencia del descuento de los aportes de pensiones deberán ser causados en el mismo periodo gravable del simple, ser pagados oportunamente de conformidad con las normas que regulan la materia y no corresponder a intereses o sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de los aportes a pensiones, corresponder a trabajadores con relación laboral con el contribuyente que desarrollen o participen en la actividad económica generadora de los ingresos y corresponder a trabajadores vinculados directamente por el contribuyente al sistema general de pensiones, para que lo tengamos ahí presente. Hay otros descuentos que yo puedo tomar en el régimen simple, que es el descuento tributario del 0.5% de los ingresos recibidos por medios electrónicos, que son medios electrónicos, tarjetas débito, créditos y otros. Eso lo que conlleva es que, o lo que busca, como dijimos al inicio, que este régimen sea todo el tema de formalización, es que yo permita que me hagan pagos por medios electrónicos. Se requiere certificación de la entidad financiera, nombre, NID, año grabable, valor de los ahorros recibidos por cada uno de los mecanismos de pago, GMF pagado que no exceda el 0.004 de los ingresos. Eso es el tema acá, dijimos no es broma, pero pues entonces el 4 por mil es el 4 por mil y acá me están diciendo que no exceda el 0.004% de los ingresos. Yo creo que ahí, Leonardo, esta palabra de no es broma es de Leonardo de la presentación, entonces creo que ahí podría ser, creo que ahí tenía un comentario y ahorita en las devoluciones de los ingresos. Leo, ¿me escuchas?
Pero creo que Leo se desconectó, o sea, creo que se nos conectó, ¿no? Aló, Leo. Leo, ¿estás por ahí? Sí, señor Bueno, Sí, Carlos, Leonardo ya está en aquí sala. estamos. Aquí estamos. listo. Leo, creo que ahí tú ibas, porque eso de no es broma acá, es del doctor Leo. Estamos mirando el tema de los descuentos tributarios. Claro, el tema del GMF que pusimos ahí, que no es broma, es curioso, porque resulta que la ley 2277 del 2022 quiso de buena manera que debido a que los contribuyentes no recibían el certificado de los bancos, que es el descuento que aparece arriba, el 0.5% de sus ingresos sobre medios electrónicos, quiso dar una alternativa para que las entidades tuvieran como descuento tributario o ese 0.5% o el GMF. ¿Cuál fue el problema? El problema es que al momento de redactar la norma, dijo, se pueden tomar el GMF, pero la limitante del descuento tributario del GMF es el 0,004% de los ingresos. En otras palabras, pues no sirvió porque realmente a nadie le va a servir tomar ese descuento tributario que va a ser demasiado ínfimo. Entonces decimos Sí, que no es broma, porque en la práctica no se va a poder, es decir, la gente se va a ir por el 0.5% de los ingresos por medios electrónicos. claro, y es que son de esas normas que llama la atención que a veces son bien intencionadas, pero no logran el tema como el que tenemos el maravilloso 1% de las compras de las compras con tarjetas con factura electrónica y por medios electrónicos para poder tener esa maravillosa deducción en renta que realmente resulta siendo nada. O sea, es más o menos esas normas que tenemos por ahí. Pero bien, ya ahorita vamos con los otros temas acá con Leo para mirar el tema de las devoluciones. El valor del descuento tributario no podrá exceder el valor del impuesto a cargo ni la parte correspondiente al ICA, eso ya lo teníamos. Entonces vamos a ver cuáles son, después de esa parte general, miremos los elementos del régimen simple de tributación y acá vamos a revisar las personas que pueden acceder y revisar esos cambios que trajo la ley 2277. Entonces, obtención de ingresos, ¿cuál es el hecho generador? Pues como cuando nosotros estamos en renta, el hecho generador del impuesto de la renta es tener un ingreso que sea, o recibir un ingreso, o percibir un ingreso que sea susceptible de producir un incremento en el patrimonio. Pues ese es el mismo hecho generador en el impuesto, en el régimen simple de tributación, y es obtener ese ingreso. Entonces ahí es donde yo puedo optar o me voy por el impuesto de renta o me voy por el régimen simple de tributación porque voy a obtener esos ingresos susceptibles de incrementar en el patrimonio de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Estatuto Tributario. Y entonces acá viene el tema de que pues la forma de determinación del impuesto es ingresos ordinarios y extraordinarios menos ingresos no constitutivos de renta menos ingresos por ganancias ocasionales. Y acá lo primero que uno encuentra es que es el total del valor de los ingresos. O sea, yo acá tengo una forma de determinación de mi impuesto basados únicamente en el ingreso, lógicamente con una tarifa reducida que hace que yo pueda escoger entre optar por renta ordinaria o por el régimen simple de tributación, pero pues lo tengo que indicar antes en febrero para poder optar por el régimen simple. Pero si yo sé que voy a tener pérdidas en mi sociedad o en mi actividad, pues yo no me voy a ir por el régimen simple porque si tengo pérdidas no voy a tributar. En cambio, si estoy en el régimen simple de tributación, yo lo voy a hacer sobre el ingreso. Como está sobre los ingresos y está por allá el artículo 28 del Estatuto Tributario, pues ha surgido siempre una discusión de qué pasa con las devoluciones. Y recordemos hoy qué pasa con las devoluciones es que nosotros tenemos que hoy con el sistema de régimen de facturación electrónica, pues yo tengo que todas las facturas viajan a la administración de impuestos y si me equivoco, pues yo también la factura viaja y tengo que hacer una nota a crédito. Que si hago una devolución porque realmente la operación se dio, pero después por acuerdo entre las partes y fue la voluntad, bajo la autonomía de la voluntad de las partes, pudieron rescindir o anular el negocio. Surge el problema es, ¿y qué pasa si yo voy a tributar por el total de los ingresos o puedo restarle las devoluciones? Y si esas devoluciones corresponden a operaciones anuladas por acuerdo de las partes o corresponden a errores. Entonces, no sé, ahí leo si podemos hacer
el comentario frente a esta parte que no es un tema menor, es un tema Sí. de los problemáticos en el régimen simple de tributación. De hecho, es un tema de riesgo, ¿no? Porque resulta que nosotros hemos tenido casos donde alguien se equivoca, y voy a poner un ejemplo, en vez de facturar 50 millones de pesos, factura 5.000 millones de pesos. Una equivocación que cualquiera puede decir, pero ¿cómo ocurrió? Ocurrió. Simplemente le dio 5.000 millones de pesos, la persona emite la factura, cuando le llega la factura al cliente, el cliente la mira y le dice, oye, gracias por el servicio, muy bueno, pero recuérdate que era 50 millones, no era 5.000. Entonces, nos manda a revertir la factura, hacemos una nota a crédito y no pasa nada. Miren eso, que es un tema que comercialmente cualquiera diría, no pasa nada, simplemente hace una nota a crédito y ya. ¿Qué problema hay? El problema es aquí de la interpretación de la palabra devoluciones, rebajas y descuentos. Si nosotros nos vamos ciegamente a decir que las notas crédito se hacen solamente por devoluciones, rebajas y descuentos, pues diríamos que la empresa vendió, voy a poner un ejemplo, 5.500 millones de pesos y tuvo una devolución por 5.000 millones de pesos, es decir, que la venta fueron 500 millones. Como extremo el ejemplo, ¿no es cierto, Carlos? Pero pues vamos a hacerlo con algo extremo. Entonces, Pero puede ¿qué pasar, porque es que yo me puedo puede ponerle pasar? ceros ahí. Así es. ¿Y qué ha pasado, no? De casos reales. Entonces ¿qué sucede ahí? La pregunta es, ¿sobre qué valor debo pagar el simple? Porque además viene otro problema, estaría fuera del simple, pero bueno, no nos vayamos allá. Entonces, uno diría, eso no es una devolución porque es un error humano en una factura. ¿Por qué un error humano en una factura? Porque realmente el servicio yo lo presté, contablemente debe estar registrado por los 50 millones de pesos y casi que esos 5.000 millones de pesos pues nunca van a ser parte de mi ingreso, nunca fueron parte de mi ingreso, sino que se trató solamente de un error de digitación y no una devolución. Entonces, aquí vamos a tener el riesgo entre si las notas crédito todas son devoluciones o si una devolución es algo que solo corresponde a hechos reales. Creemos, somos de la posición de creer que lo importante aquí es lo sustancial, pero lo sustancial habrá que defenderse con la administración tributaria porque ella seguramente por cruces de información creerá que todas las notas crédito son devoluciones. Sí, es que mira que ese tema de las notas crédito se ha convertido en un problema en mis declaraciones tributarias, no solamente en el régimen simple, acá porque el problema es un poco mayor porque es un tema de base. Pero en las declaraciones tributarias, en las declaraciones periódicas, en las declaraciones de IVA, cuando nosotros somos en la firma, somos de la opinión de que las notas crédito por errores no se deben informar en la renglón de ingresos y luego en las operaciones anuladas, a pesar de que el procedimiento sea el mismo. Pero es que una operación que es un error no es una operación anulada, simplemente es un error diferente a lo que son operaciones anuladas, rescindidas o resueltas, donde tienen que confluir las dos partes para que realmente sea una operación anulada. Pero ahí tenemos esas implicaciones. Entonces, dijimos que la base gravable, por eso la explicación de Leonardo es completamente válida, la base gravable son los ingresos brutos ordinarios. Por eso el tema importante acá en la charla que estamos indicando. La base gravable son los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios percibidos por el respectivo periodo gravable. Los ingresos por ganancias ocasionales no integran la base del simple, pero no quiere decir que no vayan a pagar. Pagan el impuesto a través de la declaración del simple, pero pues lo pagan como ganancias ocasionales, pero no lo van a pagar con la tarifa del simple. Ese impuesto se sigue liquidando. Y yo en el régimen simple puedo restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional porque estos se disminuyen de la base. Es así como, después de la explicación dada acá, tenemos que los ingresos ordinarios y extraordinarios, brutos, menos ingresos no constitutivos de renta, menos ingresos por ganancias ocasionales, me da igual a la base gravable por la tarifa, me da el impuesto del simple, y a esto le voy a restar los descuentos tributarios. Las ganancias ocasionales las vamos a liquidar a través del régimen simple, pero la vamos a liquidar al final. Alguien está levantando la mano, pero vamos a hacer la presentación y al final vamos a dejar, antes de que sean las 9:30, vamos a dejar una sección de preguntas a opción del moderador
les va dando la palabra. ¿Listo? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Lo bueno del régimen simple es que vamos a ser sujetos pasivos tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Y entonces les indicaba que las personas naturales van a ser aquellas que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa. Pero el concepto de empresa va más allá de lo establecido en el Código de Comercio porque se trae su propia definición en el DUR y en el DUR me establece que, pues además del tema comercial, pues que estos ya están por dentro, toda persona natural, como por ejemplo un médico, puede estar en el régimen simple de tributación y que además con las ventajas enormes en los topes porque se va por el tope general, cuando ese médico desarrolla su actividad, que es una actividad de servicios, una profesión liberal, con un criterio comercial. Y ese criterio comercial, pues es que realmente no lo desarrolle bajo una relación o los elementos propios de una relación laboral, sino que tiene costos y deducciones y que no guarda esos elementos propios de la relación laboral. Entonces alguien decía, venga, y es que es un médico que presta sus servicios a la clínica tal y la clínica le proporciona todos los elementos de trabajo y que no tiene costos. No, él sí los tiene bajo un elemento empresarial porque precisamente lo que tienes que demostrar es que no confluyen los tres elementos propios de la relación laboral, como la subordinación, como la actividad personal, como pues que no tenga esos elementos propios de la relación laboral. Si no hay continuada subordinación, sino que él los hace bajo criterios comerciales, esa persona lógicamente podrá estar en el régimen simple de tributación. En el caso de personas jurídicas, que se trate de una persona jurídica en la que sus socios o partícipes accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia, porque si son no residentes, pues esa persona jurídica ya no puede estar en el régimen simple de tributación. Entonces miremos condiciones. Persona natural o jurídica que preste servicios profesionales de consultoría científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios profesionales liberales, que en el año grabable anterior mantengan ingresos inferiores a 12.000 UETs. Modificación gracias a la 2277, que entre otras cosas acaba de ser demandada, ya tiene trámite, admisión de la demanda en la Corte Constitucional, bajo el argumento o bajo el cargo es principio de igualdad. ¿Cuál es la diferencia entre un profesional de la consultoría científicos y esto, pues, como en el caso de abogados, contadores? ¿Cuál es la diferencia entre estos y un médico que puede ir con las 100.000 VTs? ¿O cuál es la diferencia entre este y las otras actividades que pueden ir con 100.000 VTs? Está demandado, esperemos que dice la Corte Constitucional, pero ya hay admisión de la demanda. Incluso ya se dio traslado a ciertas entidades pues para conceptuar sobre el tema. Pero por ahora está esto y lo que tenemos que decir es que en el caso de los médicos, a pesar de que acá también están dentro de la sujeción pasiva, están los temas de científicos con el límite de los 12.000 VTs, para los médicos como el querer de la norma, y ahí sí, al menos la Administración de Impuestos en el concepto general de régimen simple, consideramos acertado, dijo acá prima la norma especial. Y la norma especial es que se estableció una tarifa para los médicos que estén por debajo de las 100.000 VTs. Por lo tanto, los médicos no aplican la limitante de las 12.000 VTs. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen las actividades económicas, SIU, que es por allá chatarras y todo este tema, 46, 65, 38, 30, 38, 11, que obtengan utilidades inferiores al 3% de sus ingresos brutos. Personas naturales o jurídicas que en el año laboral anterior, que es lo general, hayan obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 100.000 VTs. Acuérdense que esto no nació con 100.000 VTs. El inicio eran 80.000 VTs. Luego se subió a 100.000 VTs y luego se baja a 12.000 VTs para estos profesionales independientes. No tener en cuenta ni la ganancia ocasional ni los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para este tema. Por acá, como han habido cambios en los topes, pues
el primer cambio fue pasar de 80.000 a 100.000 VTs, que empezó a aplicar para el año laborable 2022. ¿Qué otros comentarios tenemos a partir sobre el régimen, sobre estas condiciones? Para las personas, sobre todo los que tienen sociedades. Me dice, si uno de los socios, persona natural, tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades inscritas en el régimen simple, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la proporción de su participación en dichas empresas o sociedades. Norma perfectamente entendible y que busca un objetivo. El objetivo es evitar el enanismo fiscal, y es que usted antes actuaba como persona natural, tenía 10.000 millones de pesos de ingresos y ahora decide decide fraccionar su operación en 5 empresas de 2.000 millones de pesos que están por debajo de las 100.000 VTs. Y soy el único accionista de la sociedad. Me dice, no. Si eso pasa y usted es una persona natural que integra una sociedad que está inscrita en el régimen simple de tributación, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación, para que lo tengan presente cuando todas las sociedades están en el régimen simple de tributación. Pero también pasa de que yo, por ejemplo, si soy socio de Jiménez Higuita Rodríguez y Asociados, es una sociedad que no está en el régimen simple de tributación y tengo otra sociedad o yo quiero acogerme al régimen simple de tributación, supongamos que en ese caso no fuera empleado. Yo soy empleado, no puedo estar en el régimen simple de tributación. Pero ¿qué pasaría en ese caso donde soy socio de una sociedad que no está en el régimen simple de tributación? Me dice, si uno de los socios, persona natural, tiene una participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el régimen simple de tributación, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas sociedades. Si tengo más del 10% en una sociedad que vende, no sé, 10.000 millones de pesos, que no está en el régimen simple de tributación, lo tengo que tener en cuenta para saber si yo u otra sociedad donde yo quiera participar puede irse al régimen simple de tributación. Y viene una que es más extrema, y es que si uno de los socios, persona natural, es gerente o administrador de otras empresas o sociedades, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada con los de las empresas o sociedades que administran. Entonces ahí sí graves, ahí sí se toman todo el tope de ingresos. Además de esto que acabamos de indicar, que es la entrada al régimen simple de tributación, vamos a mirar quiénes no pueden ser del régimen simple de tributación. No podrán ser del régimen simple de tributación. Leo, ¿ibas a mencionar algo ahí? Sí, no, que solo para mencionar a la gente que quiere decir que cada año yo debo verificar si sigo en el régimen simple de tributación o si no sigo en el régimen simple de tributación. Entonces, creo que eso es importante siempre cada año hacer ese análisis, porque, como dijo Carlos, yo puedo salir, puedo entrar, y eso hace que sea un sistema alternativo. Y yo creo que, a pesar de que muchas personas dicen que el simple no es tan simple, yo creo que el solo hecho de que algo sea alternativo ya genera simpleza. ¿Por qué? Porque si a ti no te gusta, pues no entras a él. Entonces, es una alternativa y no es algo obligatorio. Entonces, creo que este régimen hay que mirarlo siempre, hay que mirar cuando se le asesora a un cliente que esté en él, porque puede tener ciertos beneficios y puede tener cierta reducción de costos en el tema de horas que se dedican a hacer declaraciones tributarias. Era solo ese tema, Carlos. No, Gracias. importante el tema porque Leonardo incluso, que está liderando todo un tema en JHR con personas naturales, pues uno lo que hace es eso, listo, ya estamos revisando el año 2022, que vamos a presentar la declaración en el año 2023, ya hechos cumplidos, pero precisamente ahí ya uno puede estarle diciendo, ahorita estamos en junio, en agosto,
miremos porque usted ya va otro año con régimen ordinario, pero de acuerdo con su comportamiento es posible optar por el régimen simple de tributación. Entonces, bajo el área que lidera, pues se les hace ese análisis frente a lo que tengan el tema. Entonces, personas jurídicas, ¿quiénes no pueden estar en el régimen simple de tributación? Personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, personas naturales y residencia en el país o residentes permanentes, ahí eso no amerita mayor discusión, pero viene acá personas naturales residentes en el país, óigase bien, le voy a hacer énfasis a esto y un zoom así de gigante, y es personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral o relación legal y reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes. Y eso tiene acá todo un tema gigante, y es que las personas, la norma dice esto tal cual como yo lo estoy leyendo acá. Me dice, si usted en estricto sentido tiene una relación laboral, configura los elementos propios de una relación laboral, pues usted no puede estar en el régimen simple de tributación. Incluso el primer llamado, y incluso por acá había alguien de la rama judicial que estaba conectado, pues acá la DIAN le da por allá, la norma le da la facultad a la DIAN para que se vuelva un juez laboral y determine si hay o no una relación laboral, cuando eso está fuera de la competencia de la Administración de Impuestos de determinar si están los elementos propios de una relación laboral, porque configuraría irse a un contrato realidad. Pero eso es lo que está diciendo la norma acá. Y es que si se dan los elementos propios de un contrato realidad, de un contrato laboral, usted no puede estar en el régimen simple de tributación. Pero algunos lo que han leído o lo que leen de manera literal de la norma es que eso es cuando se configuran los elementos propios y que hay un contrato de realidad y que me tocaría declarar que hay un contrato de realidad. Pero que no dice que cuando yo tengo una relación laboral, porque no lo dice de manera directa, yo no puedo estar en el régimen simple de tributación. Algunos consideran eso. Dice, ah, no, ahí no dice, si yo tengo un tema laboral, pues ahí no me dice que yo esté o que no esté por el régimen simple de tributación. Es que les quería mostrar por acá, pero no lo dejé como hacia acá. Pero lo que dice la DIAN es, esto aplica, y esto que le estoy diciendo acá con el asterisco gigante, y esto es la interpretación hoy de la Administración de Impuestos es, si hay un contrato laboral o si se configuran los elementos propios de un contrato de realidad, usted no puede estar en el régimen simple de tributación, así sus ingresos sean el 0.001, que es lo que pasa con los catedráticos de las universidades que estamos contratados, lo incluyo ahí, y el doctor Leonardo también, que nos contratan como contrato laboral, así sea para ir a dictar 10 horas. Nos dan un contrato laboral y entonces ya por ese hecho no podemos estar en el régimen simple de tributación. Entonces, esto fue noticia, y fue noticia por los médicos de la Santa Fe que están vinculados a todas las universidades, o algunas universidades empezaron a renunciar de su condición de catedrático, porque no les representaba nada. Es un tema ya filosófico de poder ayudar y incentivar todo el tema de la práctica médica, y por ese hecho, porque por ese hecho no pueden estar en el régimen simple de tributación. Mira la pregunta y lo vamos a ver, porque creo que toda esta charla es uno de los puntos importantes que tenemos. Lo que pasa es que si yo estaba como médico en el año 2023 y renuncié en enero, pero me pagaron un mes, pues ya por el año 2023 yo no puedo estar en el régimen simple de tributación. Así de sencillo. Si ustedes quieren asumir el riesgo, esa es otra cosa, pero ese es el mensaje. Me dice la Administración de Impuestos lo siguiente: cuando una persona natural desarrolla una actividad empresarial y simultáneamente obtiene ingresos por salarios, la pregunta es, ¿puede pertenecer al régimen simple para que la actividad empresarial sea, puede pertenecer al régimen simple siempre que la actividad empresarial sea la fuente principal de sus ingresos? Esa es la pregunta. Dice, y la voy a leer textualmente y con el perdón de ustedes.
Es fundamental comprender que el simple no prevé la posibilidad de pertenecer, permanecer en el simple a una persona natural que obtiene ingresos tanto por el ejercicio de una actividad empresarial como por el desarrollo del contrato de trabajo o contrato de realidad laboral. A la par, es de advertir que la ley tampoco prevé una regla de ponderación o proporcionalidad cuando se obtienen este tipo de ingresos que permita sopesar unos sobre otros en aras de optar por el impuesto unificado bajo el simple. Al respecto, el artículo 905 del Estatuto Tributario señala que podrá ser sujeto pasivo del referido impuesto unificado la persona natural que desarrolle una empresa, además del cumplimiento de otros requisitos. A su vez, el artículo 906 precisa que, entre otros sujetos, no puede optar por el impuesto unificado de las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuran los elementos propios de un contrato de realidad laboral o relación legal y reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes. Y viene el ejemplo. Nótese que esta última disposición no establece particularidades relacionadas con el porcentaje que puedan representar los ingresos originados en un contrato de trabajo, realidad, labor, en la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios del periodo gravable, con lo cual la circunstancia de que estos sean inferiores desde el 0.1 hasta el 49.99 de la mencionada totalidad o los provenientes de desarrollo de una actividad empresarial no abre la posibilidad para la respectiva persona natural pertenezca al régimen simple. Por el hecho de tener una hora que le pagaron bajo un contrato laboral, lo excluye de pertenecer al régimen simple de tributación. Por ende, una persona natural vinculada a través de un contrato laboral queda sometida al régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Ese quería hacerle como el zoom. Yo no sé si, Leo, tienes ahí algún comentario, porque como esa fue nuestra gran discusión durante el primer semestre y durante la inscripción en febrero del año 2023. Personas que rechazaron todos sus contratos laborales en enero, pero se fueron al régimen simple, pero ya tenían un ingreso laboral. Claro, y siempre la DIAN ha dicho, Carlos, que en últimas, como este es opcional, entonces le está diciendo, venga, yo no les estoy cerrando la puerta, solamente hay unos requisitos, si no cumple los requisitos, pues no puedes optar por este régimen opcional. Entonces también es un tema de planeación, ¿no? Entonces, claro, es feo, digamos que uno diría, ¿por qué un médico, o sea, decir, un médico está en el régimen simple de tributación? Claramente, vamos a decir aquí claramente, sin imitar a Shakira, claramente para el médico es mucho más rentable, persona natural, estar en el régimen simple de tributación en la categoría de salud, mucho más rentable que estar en el régimen ordinario. De hecho, yo creo que en la próxima reforma esto se debería corregir porque genera una ventaja excesiva hacia el médico por ser persona natural, pero no hacia el contador o al abogado. Es decir, el abogado tiene el tope, el médico se pasa por encima y pues por eso es que la DIAN dice, venga, es un régimen opcional. Definitivamente usted no puede ser empleado y si es empleado, pues tiene dos opciones. Renunciar, que de otras cosas no le sirve de mucho porque si renunció, pues ya fue empleado. Es Eso que no ese es el tema, ese es el principal tema y es que justamente muchos médicos renunciaron en febrero para acceder, pero es que sí, ya llevan 2 meses como con empleado. ingresos, como empleados de una universidad y les pagaban, no sé, 3 pesos, pero igual ahí le están diciendo, no me importa que sean 3, 100, 200 pesos, no, ahí lo que me están indicando es ese requisito. A mí eso se me parece realmente para la práctica médica y para las otras profesionales, que realmente hay una norma que obliga a las universidades, las que sean juiciosas, a que sus profesores sean vinculados con contrato de trabajo. Y pues realmente eso no debería considerarse, pues debería excluirse, pero eso desafortunadamente lo que pasa es que debe estar por ley. Es Así es. permitir, es decir, en este debería ser personas en ejercicio de sus actividades, excepto que las haga como docente. Así también. En Perfecto. eso sí podría pasar acá. Mira que, Algo que es importante, Carlitos, es que creo que la gente se confunde a veces en que yo no puedo ser empleado, pero voy a poner un ejemplo. Carlos, como persona natural,
puede ser empleado, no puede ser de régimen simple de tributación, pero Carlos puede crear una compañía y esa compañía puede estar en el régimen simple de tributación, a pesar de que Carlos es el propietario. Obviamente tendrá que mirar el tope de ingresos, que recuerden que en muchos casos se tiene que mirar de acuerdo con la proporción de la participación que tiene la persona natural, se tiene que mirar de manera conjunta. Pero a veces la gente se tiende a confundir y decía, pero es que si yo soy empleado, entonces mi empresa no puede ser de régimen simple. Bueno, eso es otra posición, ¿no es cierto? Pero era solo eso. No, está perfecto. Y mira que ese tema de los ingresos, eso no es gratis. El tema de donde dice la DIAN que es una proporción y que es establecido, es que para otras actividades, para otros temas, como por ejemplo, si yo tengo actividades inmobiliarias o rentas pasivas, no puedo estar en el régimen simple de tributación. Pero mira que allí la norma sí fue más consultando la realidad y me dice, ah, bueno, no es que no pueda estar, pero si usted tiene menos del 20% de sus ingresos, digamos que acá tenemos un médico que tiene ingresos y tiene arrendamientos de bienes inmuebles, pero los arrendamientos de bienes inmuebles no le representan menos del 20% de la totalidad de sus ingresos. Tranquilo, usted puede estar dentro del régimen simple de tributación. Si usted tuviera más del 20%, ya su actividad es inmobiliaria y esa actividad lo saca del régimen simple de tributación. Entonces, ahí para que lo tengamos presente. Entonces, mira que acá es esta. Personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades, que no, esto no puede estar en régimen simple de tributación. Microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos y actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de sus ingresos. Entonces ya, si yo me dedico solamente a la actividad inmobiliaria, nada que hacer, no puedo estar en el régimen simple de tributación, a menos que esos ingresos no representen el 20%, pues que esos ingresos representen menos del 20%. Servicios de asesoría financiera, estructuración de créditos, generación y transmisión y distribución de energía, actividad de fabricación e importación de automóviles, actividades de, bueno, todo lo que está acá no pueden estar en el régimen simple de tributación. Y vamos con las tarifas. Nosotros tenemos un gran grupo que son las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Todas estas las metieron. Yo realmente nunca he entendido por qué las peluquerías parecen a una tienda pequeña o un minimercado y micromercado, pero están acá. Y lo que no he entendido es porque estas compañías, la peluquería, este negocio, pues yo entiendo que es un tema de formalización y están dentro de eso, pero es que estos tienen algo importantísimo diferente a las otras actividades y es que estos, a pesar de tener esas tarifas, estas son las tarifas que tenemos hoy, lo nuevo son estas tarifas del 1.2, 2.8 hasta el 5.6, que es bien interesante la reducción que se hizo en las tarifas. Yo, además de eso, a pesar de que venda, no sé, los 100.000 UETs, no soy responsable del impuesto sobre las ventas. Y al no ser responsable, no cobro IVA, no cobro el IVA. O sea que todo el IVA que yo pague como tienda pequeña y mini mercado, pues se me vuelve mayor valor del costo o gasto y lo voy a trasladar vía precio, pero no cobro IVA. Mientras que realmente las peluquerías, estas tiendas pequeñas, pues ellas no procesan nada. Ellas lo que hacen es comprar los alimentos, los bienes y están grabados, pues ese IVA se les vuelve mayor valor del costo o gasto. En las peluquerías todo es, nada es casi que no tienen descontables, todo es mano de obra. Entonces, en ese caso, realmente sí hay un ahorro importante en materia del impuesto a las ventas, porque pues cualquier peluquería realmente debe estar en el régimen simple de tributación, porque pues van a tener ese 19% además de ahorro importante, porque ya no van a ser responsables del impuesto sobre las ventas. Y va a ser muy poquito el IVA que pierden ahí como descontable. Actividades comerciales al por mayor, entonces acá tenemos la disminución de las tarifas antes y lo nuevo que tenemos acá. Servicios profesionales de consultoría científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales, abogados, contadores, administradores. Recordemos que veníamos con una posibilidad de pertenecer al régimen simple de tributación hasta 100.000 UETs y se disminuyó a 12.000 UETs.
Actividades de expendio de comidas y bebidas. Antes veníamos con estas tarifas que iban hasta el 7%, hasta el 7%, hoy tenemos hasta el 4.5%, hasta las 100.000 VTs, y cuando se preste servicios de expendio de comidas y bebidas, se adicionará a la tarifa el 8% por concepto de impuesto al consumo. Acordémonos que esto el año pasado y vino de unos cambios. El año pasado no éramos responsables, no veníamos pagando el impuesto al consumo si estaba en el régimen simple, producto de la ley 2068, la ley del turismo, y antes con los decretos de emergencia y todo eso se tenía un tema por la pandemia. Hoy ya no, ya estamos en la normalidad. Si estoy en el régimen simple, tengo que adicionar mi 8% de impuesto al consumo. Y este fue el gran análisis que hizo la Administración de Impuestos, porque cuando ustedes miran en la sujeción pasiva, pues decía, todos los profesionales independientes solamente van hasta 12.000 VTs. Así inicia la norma de los 12.000 VTs, pero, y que quedaban por dentro ahí pues los médicos, pero como esta actividad de educación y actividades de atención de la salud humana y asistencia social, pues se les creó una tarifa, la DIAN optó, y me parece muy bien la interpretación, optó por indicar que los médicos se van con el tope de las 100.000 VTs. Lo raro de todo esto es que en esta nueva actividad, y digo nueva porque fue establecida por la ley 2277, incluyen la educación. Y por eso, en una interpretación que podría ajustarse a derecho, habrían podido indicar que bajo ese mismo principio de especialidad, cuando mi contrato laboral es producto de actividades de educación, quedaría por dentro del régimen simple de tributación. Yo creo que es una discusión que todavía no queda cerrada y hay de dónde tener el tema. Pero por ahora tenemos este tema. ¿Listo? Muy bien. Bueno, acá están las otras modificaciones para la CIU 4665, que es lo que les había indicado de la tarifa de chatarra, recolección de desechos y todo este tema. Las tarifas de ICA se entienden integradas e incorporadas al régimen simple de acuerdo con el artículo 907. Entonces, en los recibos electrónicos de pago del anticipo bimestral se adicionará la tarifa correspondiente al impuesto nacional al consumo, a la tarifa del 8% por concepto de impuesto al consumo, a la tarifa del simple consolidada, y de igual forma se entiende integrada la tarifa consolidada del impuesto de industria y comercio a la tarifa del simple de tributación. ¿Qué tenemos acá con los anticipos? Yo como régimen simple de tributación puedo hacer unos anticipos bimestrales. Persona natural perteneciente al régimen simple que no supera 3.500 VTs de ingreso presentarán únicamente declaración anual consolidada y pago anual sin realizar pagos anticipos bimestrales. Esto se dio con la ley 2277. Declaración del simple se entiende como no presentada si no tiene pago total. Y el régimen simple de tributación no podrá, pues lógicamente por su estructura no puede compensar pérdidas fiscales. ¿Qué podríamos decir acá? Entre los aspectos formales, tenemos hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año en que se ejerce la opción. Pero quiere decir que en nuestro criterio, como lo indicábamos anteriormente, los requisitos se deben cumplir por el año. Pago anticipado, pagando el anticipo acumulado a la fecha, fuente o retención del impuesto a la renta e impuesto nacional al consumo, pues ahí en ese caso, pues ya no soy sujeto de autorretención en la fuente. Entonces dijimos, último día de inscripción, último día hábil del mes de febrero, impuesto unificado régimen simple de tributación, cada año puedo, tal como lo anotaba acá Leonardo, yo cada año puedo, como es operativo, yo cada año puedo abrir o cerrar la puerta como estar acá, entrar o salir del régimen simple de tributación. Declaración anual, formulario 260, anticipo bimestral, obligatorio, con o sin valor, presentación de la declaración por medios electrónicos y pago en entidades usadas para otros impuestos, y opción de que el saldo a favor de la declaración anual imputable en los recibos de anticipos de años o en su declaración anual. Aquí hay un tema que quería mencionar y es que algo bueno que trae la ley 2277 y es que antes me decía que
para yo estar en el régimen simple de tributación, tenía que estar al día con todo el tema de seguridad social y que si no estaba al día con todas las obligaciones, pues perdía la posibilidad de estar en el régimen simple de tributación. Hoy lo que me dice es básicamente usted cumpla con todos los temas de documentos electrónicos y de facturación electrónica y presentación de declaraciones electrónicas, que con eso usted ya puede estar en el régimen simple de tributación. No sé si, Leo, quieres hacer un comentario acá de esto de que mencionas como buenas noticias frente al Bueno, régimen yo debo decirle que yo estoy sesgado hasta el simple y quiero mucho el simple. Entonces, yo le digo a la gente, si usted está en el simple, sigo en el simple siempre. Y si estoy en el régimen ordinario, entonces Tú le ahora dices sigo por lo sigo en el que es simple. sigo. Bueno, ¿Sigo o sigo? es que las cosas buenas debe decirlas con la misma frase. Entonces, Entonces ¿cuáles vamos, son? listo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Yo creo que son buenas noticias. ¿Por qué razón? Voy a anunciarlas como dice Carlos. La primera es un tema de formalización. Muchos de nuestros empresarios pymes van y compran ellos mismos sus productos y cuando llegan donde el contador, ellos le dicen al contador, oye, contador, imagínate que compré este producto económico y el contador, y chévere, chévere, ¿le hiciste retención en la fuente? No, Dios mío, le toca asumirla. Entonces el gerente dice, no, entonces no me salió barato. Entonces, aquí hay una ventaja y es que la retención en la fuente a título de renta no se aplica. Es decir, ya no tengo que aplicar retención en la fuente a título de renta, salvo, por supuesto, la retención en la fuente para empleados que, de acuerdo con el artículo 383, haya que practicar de retención en la fuente. Pero las otras retenciones en la fuente me reduce eso, que en muchas pymes eso termina siendo un costo asumido. Tampoco me hacen retención en la fuente por renta. Eso es bueno porque la historia de muchas personas es que no consiguen los certificados, terminan perdiendo un valor de certificado, es decir, no reciben el dinero y aparte de eso no tienen el certificado y pierden dinero. También vamos a decir que no están obligados a hacer la autorretención especial, y eso también es una muy buena noticia, porque hay pymes que realmente con esto casi que no tendrían casi que presentar la declaración de retención en la fuente todos los meses, y eso reduce el estrés y la cantidad de sanciones que puede tener una persona por olvidarse de presentar declaraciones. Hay un tema y es que, digamos que genera algunas situaciones, de pronto aparentemente no tan buenas, y es que cuando yo le vendo a alguien del régimen simple y yo no soy del régimen simple de tributación, es decir, alguien del régimen ordinario le vende a un cliente del régimen simple de tributación, pues como a él no le van a practicar retención en la fuente, la DIAN dice que él mismo se practique la retención en la fuente, es decir, actúe como autorretenedor para esa transacción. Pero eso no es para alguien del régimen simple, sino para alguien del régimen ordinario que le venda el régimen simple de tributación. Lo que sí quedó con obligación de retención es cuando yo soy del régimen simple de tributación, soy responsable de IVA y yo le compro a otro régimen simple de tributación y él me cobra IVA. En ese caso sí tendré que hacerle retención del impuesto sobre las ventas a título del 15%. Pero me gusta y la buena noticia es esa, que reduce el estrés en las declaraciones. Además, hay una otra buena noticia que no está ahí y es que resulta que si por alguna razón a mí se me olvida presentar el formulario 2593 porque se me vence hoy y estaba viendo una charla y se me olvidó presentarlo, pues lo que va a pasar es que no se preocupe, no va a tener sanción por extemporaneidad, presenta el anticipo, paga interés de un día, pero mire que la sanción por extemporaneidad en una pyme es bastante onerosa porque a veces las pymes practican retenciones por 100.000, 200.000 pesos y la sanción mínima pues es superior a esas retenciones que practica. Entonces, yo digo que es una buena noticia para esas pymes pequeñas porque les reduce el estrés de presentar tanta declaración. A eso tal vez era ese tema de buenas noticias. Dice, no, es que yo me traje acá un defensor número uno del régimen simple de tributación y por eso me lo traje acá para que
dijera, es Leonardo, defensor número 1 del régimen simple de tributación, contratado por la Dirección de Impuestos Ciudadanos. No, mentiras. No, pero si quieres, sigamos acá con este tema de retenciones. Bueno, en el tema de retención en la fuente hay una gran ventaja y es que, como dijimos, aquí estamos hablando de quiénes son sujetos de retención y ustedes lo pueden leer en el artículo 1.5.8.3.1. Recuerden, 1.5.8.3.1. Llame ya. Ah, no, eso es otra cosa. No, este es el número del artículo. Unos tienen esos temas así de largos y nos dice, ojo, no son sujetos de retención en la fuente por renta, ¿no es cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues obviamente cuando yo le compro a alguien de régimen simple, que esa persona en el RUT esté inscrita en el régimen simple de tributación. Recuerden que las resoluciones que emite la DIAN, que las emitió en estos días, una de 900 hojas, que nadie se lee porque además viene en un PDF que no se deja buscar, entonces son resoluciones que en últimas no es que sirvan mucho porque ¿quién va a encontrar un nombre ahí en 900 hojas? Realmente, incluso ahí ni siquiera están los responsables del régimen simple de tributación, porque esa resolución es solamente para los responsables del régimen simple de tributación que entraron en el 2023 o que se retiraron en el 2023. Por lo tanto, realmente lo que me sirve es pedir el registro único tributario y verificar, obviamente, que sea el año, que sea que esté actualizado, es decir, que haya sido emitido en el 2023 y que diga que es responsable del régimen simple de tributación. Entonces, en el tema de que no me hacen retención en la fuente, buenísimo. Si me hacen retención de IVA, en este caso me hacen retención de IVA del 15%, los responsables de IVA, solamente los responsables de IVA. Si yo le vendo a alguien que no es responsable de IVA, pues esa persona no tiene que hacerme retención del 15%. En este tema también de la venta de activos fijos, pues cuando yo vendo un activo fijo y ese activo fijo lo vendí y tengo menos de 2 años, lo tengo menos de 2 años en mi patrimonio, pues recuerden que ya no iría por ganancia ocasional, entonces en ese caso no habría retención en la fuente, pero haría parte de los ingresos para tributar el régimen simple de tributación. Y algo que es importante que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio es que ellas tampoco son sujetos de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio. Ni hacen retención de industria y comercio, ni les hacen. Y algunas personas han cuestionado esto porque dicen, no, pero es que ¿cómo el DUS 1625 lo dice si lo debería decir cada municipio? Bueno, recuerden que es un régimen especial de industria y comercio y como es un régimen especial, pues simplemente queda excluido por el mismo decreto y por la misma norma, queda excluido de que le retengan industria y comercio y que practiquen retención de industria y comercio. Yo creo que eso es bastante ágil al momento de hacer este tipo de situaciones o este tipo de retenciones en la práctica. Bueno, aquí ya es lo mismo que estábamos hablando de retenciones. Bueno, no sé si quieres hacer una mención acá a las exclusiones y de esto que tenemos acá o pasamos ya. No, lo que sí es importante, Carlos, es lo que usted dice. Hay que mirar mucho quién no puede estar en el simple de tributación, ¿no? Entonces, de pronto puede pasar que el contribuyente le dice a usted, oye, me está yendo bien, estoy en el simple de tributación, tengo ingresos por 200 millones y tengo arriendos por 100 millones de pesos. Entonces usted dice, uy, espérese un momentico porque 300 por el 20% da 60 y usted como que se pasó del 20%. Entonces estamos incumpliendo. Entonces hay que tener mucho cuidado y no pasarse de los topes de facturación, no pasarse de la regla del 20%. Y si su cliente se llama Hans Christian Bergenson o Klaus Rummenigge, diga miércoles, vamos a averiguar si eres residente o no es residente, porque el tema de la residencia es importante. Entonces, ahí siempre es importante estar revisando si realmente la persona cumple o no cumple, porque a veces hay gente que se mete en el régimen simple por una mala decisión, no debería estar en el régimen simple de tributación porque no puede y termina en problemas. Lo mismo pasa con aquellos accionistas que son socios de compañías muy grandes que venden 80.000, 90.000 millones de pesos, tienen 30% de participación, 40% y crean una compañía y quieren estar en el régimen simple de tributación y pues decirles que ahí hay un tema que hay que mirar los ingresos consolidados y que seguramente no podrá. Entonces, siempre es importante tener estas exclusiones porque a veces se nos pasan
y podemos dar una mala asesoría. Listo, muy bien. Entonces, Paola, ahí yo creo que dijimos que dejábamos 15 minutos para preguntas, entonces miremos las preguntas que tenemos hasta este momento para poder Listo, guardar el espacio. perfecto. Viviana Forero, cuando un contribuyente del Simple no paga en todo un año la declaración bimestral, ¿se puede presentar solamente la anual? Si me permites, la contesto, Dale, Carlos. dale, no, todo ¿Qué tuyo. debe hacer ese contribuyente? Ese contribuyente lo que debe hacer es entrar al 2593 y presentar bimestre por bimestre. ¿Por qué razón? Digamos que aquí lo bueno es que no va a tener sanción por extemporaneidad. Si de pronto le da cero, pues tiene que presentar en cero. Si le da valor a pagar, tendrá que pagar y pagar los intereses. Cuando yo presento el formulario 260, él le va a decir, no puedes presentarlo porque no has presentado los anticipos. Entonces, si yo me intento ir al formulario 260 y no he presentado un anticipo, pues él me va a obligar a presentar ese anticipo, excepto que haya entrado, por supuesto, en febrero o que la empresa se haya creado en agosto. En este caso, pues solamente me aceptaré el anticipo desde que estoy creado. Pero el formulario 260 no lo va a dejar llenarse si los anticipos no se han presentado. Porque recuerden que el formulario 260 casi que yo no lo lleno, casi que lo que hace es tomar todos los anticipos y volverlos un formulario 260. De hecho, si algún anticipo me quedó mal realizado, me va a tocar corregirlo a través del mismo 260, me permite corregirlo y de esa manera ya presentar el formulario 260 bien. Gracias. Vamos con otra pregunta. Es decir, ¿el error no se reporta en los formularios? Bueno, creo que esa pregunta la hicieron, Carlos, cuando estábamos hablando de las notas créditos por errores manuales, porque yo la vi que ahí la colocaron. Digamos que nuestra interpretación es que no, pero cuando esos errores son pequeños, pues yo siempre le he dicho a las personas, pues por algo pequeño uno no discute con la DIAN. Uno nunca discute la DIAN por cosas pequeñas, ¿no es cierto? Es decir, que es que me equivoqué en 200.000 pesos, entonces, ¿qué hago? ¿Los quito o pago? Yo le digo a la gente, pague el simple sobre esos 200.000 pesos porque eso a veces la discusión sale más costosa. A veces el parqueadero para ir a la DIAN y discutir sale más costoso. Entonces, tenemos siempre que mirar la materialidad y tener, claro, cuando son errores importantes, pues no lo voy a tener en cuenta porque no son devoluciones, pero cuando son de poca importancia, realmente no vale la pena esa discusión. Gracias. Continuamos entonces con otra pregunta que nos hacen nuestros participantes. Ivonne, si una persona natural que no es régimen simple, pero sí tiene una empresa simple de tributación, ¿se debe tener en cuenta la suma de sus ingresos para los topes o esta condición solo se da cuando tanto el socio y la empresa son simples? Bueno, si quiere la contesto, Carlos. Dale, dale. Listo, para dejarlo usted descansar porque usted lleva ya hora y media hablando. Ya va, Entonces, hágale, no, hágale. aquí que es importante, realmente en la práctica sí se tiene que tener en cuenta todos los topes de ingresos, sea que la empresa está en el simple o sea que no está en el simple. Yo puse un ejemplo, yo soy dueño del 40% de una compañía que vende 80.000 millones de pesos, pues tengo que tener en cuenta ese porcentaje. Ahora, hay un tope tal vez no lo tenemos aquí, pero cuando yo no estoy en el simple, tengo que tener en cuenta un tope, un porcentaje. Digamos que si yo soy socio de Ecopetrol y tengo el 0,001%, no voy a multiplicar los ingresos de Ecopetrol por ese 0,001%. Pero cuando yo soy socio de una compañía donde tengo seguramente más de un 10%, un 15, un 20%, ya el tema cambia. ¿Está en el simple o no está en el simple? Y ahí lo importante es tener las dos. Uno, cuando todas las compañías están en el simple y yo estoy en el simple, sumo todos los ingresos sin tener en cuenta la participación. Cuando yo quiero mirar si estoy en el simple y tengo participaciones, como lo dice Leonardo, en una sociedad que no está en el régimen simple, pero tengo más del 10%, ahí empiezo a tener en cuenta el consolidado. Dale, Paula. Sí. Perfecto, continuamos con otra pregunta. Iván Bejarano, ¿entre empresas de régimen simple de tributación hay que realizar retención de IVA? Aquí yo le había dicho, entonces, no es tanto entre empresas del régimen simple, sino que yo sea del régimen simple de tributación, bueno, hemos dicho, que yo, para el comprador,
que sea grabado con IVA, es decir, que yo sea responsable de IVA. Y para al que le estoy comprando, que él me facture IVA. Entonces, si yo soy del régimen simple de tributación y soy responsable de IVA y compro productos con IVA a alguien que también es del régimen simple de tributación, entonces ahí en ese caso le voy a hacer retención de IVA del 15%. Pero un segundo caso, si yo soy del régimen simple de tributación responsable de IVA y le compro a Jiménez Higuita Rodríguez un servicio, Jiménez Higuita Rodríguez no está en el simple. En ese caso, yo no le hago retención de IVA a Jiménez Higuita. ¿De acuerdo? Ahora, tercer caso, si yo soy una empresa del régimen simple de tributación y no soy responsable de IVA porque soy una peluquería o porque soy un supermercado y le compro a alguien que es del régimen simple de tributación y me vende con IVA, tampoco practico retención en la fuente, retención por impuestos sobre las ventas. Entonces, no sé si con esos tres casos pude aclarar o no el tema. No, yo creo que Perfecto. está perfecto. Alexis Morales, si no estoy obligado a practicar rete IVA y le compro al régimen simple, ¿debe practicar el rete IVA? Bueno, aquí es importante, como lo dijimos, ¿no? Si el que compra es responsable de IVA y le compra el régimen simple y él le factura IVA, tiene que practicar el RT IVA por una expresa disposición del estatuto tributario. Es decir, a pesar de que yo no soy gran contribuyente, a pesar de que no soy retenedor de IVA, en ese momento me vuelvo retenedor de IVA para esa operación, ¿no? No para todas, sino para esa operación. Ok. ¿Cómo puedo corregir una declaración de anticipo bimestral? ¿Debo retirar una retención de ICA que por error se digitó? Bueno, yo, si quiere, también la contesto. Dale. ¿Qué sucede ahí? Cuando uno presenta el formulario, el formato 2593, la gente se queja de que él no se deja corregir. De hecho, no se deja corregir. Solamente se puede corregir cuando yo presento el formulario 260, ahí me permite corregir. No tengo que entrar, sino que desde el mismo 260 entro y corrijo cada anticipo y de esa manera consolido en el 260. Es decir, si yo me di cuenta que la declaración del segundo bimestre me quedó mal hecha, pues no puedo hacer nada. Ya me toca hasta el final corregirlo. Vamos con otra de Juzgado 06. Dice, si un médico está en el régimen simple de tributación desde enero del 2023 y en el mes de marzo realizó un contrato de horas cátedra con una universidad, ¿qué debe hacer? Para que contestamos acá, realmente ahí, si es médico y por el año 2023 recibió algún ingreso por horas cátedra bajo relación laboral, porque es que realmente las universidades tienen varias formas, lo normal es que lo tienen que contratar por contrato de trabajo o lo pueden contratar por horas, por honorarios. Pero si tiene contrato de trabajo, ya al menos por el año 2023 no puede acceder al régimen simple de tributación, que es el problema que se tiene acá. Así es. Claro. Continuamos entonces con otra pregunta. Eduardo Peña, ¿el régimen simple excluye la responsabilidad de inscribirse como contribuyente de ICA en los municipios donde se perciban ingresos? Ese tema es chévere que lo hemos visto con JHR Wise, porque digamos que una cosa es que yo no presento declaración de industria y comercio porque se presenta consolidada y otra cosa es que yo no cumpla con los requisitos formales que establece cada municipio. De tal manera que si yo soy del régimen simple de tributación y voy a vender en Acacías y en Acacías me obligan a registrarme, pues yo tengo que registrarme en Acacías o en la ciudad que corresponda y simplemente pues informar que soy del régimen simple de tributación. Pueden haber otras obligaciones, como por ejemplo que presente información exógena municipal, tendré que hacerlo, porque lo que me excluye es de presentar la declaración de industria y comercio. ¿Por qué? Porque se presenta consolidada con el formulario 260, pero las demás responsabilidades formales pues no se eliminan. Gracias. Vamos ahora con Alfonso Guevara. Cuando queda un saldo a favor en régimen simple de tributación de año anterior y en la presentación del primer bimestre no se arrastra, ¿se puede tomar en el siguiente bimestre? Esa pregunta es muy metodológica porque usted lo que está diciendo es, tiene un saldo a favor del año anterior y no lo arrastró. Digamos que aquí pueden pasar varias cosas. Una, al no arrastrarlo, usted tiene la oportunidad en el formulario 260 de volverlo a arrastrar. Si no lo hizo, pues como aquí no se pueden hacer correcciones,
pues tal vez una solución práctica, no, cuando decimos solución práctica, no estamos diciendo que es algo pegado a la ley, sino algo que uno da un consejo, pero pues puede tener riesgo. Una solución práctica de algunas personas es en el segundo bimestre arrastrar el saldo. ¿Por qué no lo hizo en el primero? Porque pues es un tema de dinero. Entonces, pues esa puede ser una solución práctica, pero pues no es lo mejor, pero desgraciadamente como no se puede corregir el primer bimestre, pues toca tomarlo en el segundo. Ya en el formulario 260 se arregla el tema. Es una solución práctica. Perfecto. Viviana Forero, a un cliente le llegó correo indicándole sobre la posible omisión de la declaración anual del 2021 y efectivamente no lo presentó. Se va a presentar ahorita. Mi pregunta es, ¿para el año 2022 esta empresa ya pasaría al régimen ordinario? No es claro para mí cuando habla de que la omisión del 2021, no sé si esa declaración anual, me imagino que es del formulario 260. Si es del formulario 260 y no la presentó, pues, y le dijeron que no lo hiciera, pues presente la declaración del formulario 260, pague lo que tenga que pagar, seguramente habrá una sanción por extemporaneidad, porque a pesar de que el anticipo bimestral no tiene sanción por extemporaneidad, la declaración consolidada, el formulario 260 sí lo tiene. Entonces, ahí hay una sanción por extemporaneidad. Puede pagar y no por eso, no por ese incumplimiento se tiene que pasar al régimen ordinario. Puede seguir en el régimen simple de tributación, ya que, como lo explicó Carlos, la ley 2277 eliminó ese tema, algunos temas de la mora. Entonces, yo puedo estar en el régimen simple de tributación, tener ese tipo de incumplimientos y no necesariamente me excluyen por eso. De hecho, la DIAN ha dicho en conferencias, le han preguntado cuánta gente han excluido el simple y ha dicho ninguna. Entonces, en ese caso, mi recomendación es presente el 260, páguelo y siga en el simple si desea estar en el simple. Yo quiero acá, antes de terminar, y porque ya nos quedan 2, 3 minutos, se nos pasó indicar, hay algo que una pregunta que siempre sale y es sobre el tema de los pensionados, que si los pensionados pueden o no estar en el régimen simple, porque hablamos de los que tienen una relación laboral y todo ese tema. Pero resulta que la DIAN siempre ha interpretado, y esto no es de ahorita, sino desde el año 2019, en un concepto que es el 19329, ha indicado que los pensionados pueden estar en el régimen simple, que no existe ninguna norma que los excluya de pertenecer al régimen simple si desarrollan otra actividad que esté dentro de las actividades que contempla el régimen simple de tributación. Lo único es que como no puede, eso no es un ingreso no constitutivo, ni allá hay posibilidad de tener rentas exentas, pues cuando pague el ingreso lo va a pagar sobre el total, cuando pague el impuesto lo va a pagar sobre esos ingresos de su actividad de tienda pequeña, minimercado, por ejemplo, si es, o su actividad como independiente, más el de pensiones. Quería hacer esa aclaración, Leo, porque no, creo que no la hicimos y siempre trae sobre el pensionado. Entonces, no sé si, Leo, tengamos alguna otra precisión, y si no, pues muchas gracias a Sigo, como es que dice Leo, que sigo en el régimen simple de tributación. Entonces, No, yo amo el régimen simple de tributación para las pymes, para los pequeños, entonces creo que es importante que usted como empresario o como asesor, consultor, siempre identifique de la mano qué es lo que más le conviene al contribuyente, a veces desde el punto de vista de dinero, a veces desde el punto de vista de estrés tributario y a veces desde el punto de vista de ahorro en costos de formalidad. Entonces, todo eso hay que analizarlo porque a veces lo vemos muy plano, pero el régimen simple de tributación trae ventajas que Carlos se ha dado cuenta, discutir con la DIAN es costoso, discutir con la DIAN no es fácil. Y si uno se puede ahorrar esas discusiones por estar en el régimen simple de tributación, pues es una maravilla. Entonces, pues eso es una ventaja para el contribuyente. me dice ahí que hay 2 preguntas adicionales y cerramos con eso, y yo pues, pues para cerrar el Perfecto. tema. Diván Bejarano, dando alcance a la pregunta del tema de RTIVA, en el anticipo bimestral no he visto la casilla para pagar esa retención. Yo, siendo empresa régimen simple de tributación, si es un pago en exceso del año 2022, ¿se puede descontar en el año 2023? Esto ha hablado del IVA. Bueno, aquí vamos a separar dos cosas. Una cosa es la retención en la fuente que me practicaron y otra cosa es la retención en la fuente que yo practico.
Cuando yo tengo que practicar retención en la fuente por impuestos sobre las ventas, pues debo presentar el formulario 350, que es el formulario de retención en la fuente, y de esa manera, pues debo simplemente presentar y pagar por ahí. Ahora, la retención de IVA que me practican en el formulario 2593 en la sección de impuestos sobre las ventas, sí está para restarse. Entonces, como para hacer esa claridad entre una y la otra. Y creo que la otra que tú me hacías, no sé si es una pregunta diferente, no sé si me la, la puedo volver a mirar, que se me salió de la memoria RAM. ¿Cuál? La Eh, que le, la, la segunda, donde decía que si si es un pago en arrastraba, exceso, sí, si es un sí, pago sí. en exceso del año 2022, se puede descontar en el año 2023. Esto hablado del IVA. Sí, los pagos en exceso es como si yo me hubiera equivocado y hubiera pagado más de lo que debía pagar. Pensaría que sí, habría que mirar ya el caso particular, pero sí, pensaría que sí se puede o se puede solicitar en devolución como un pago en exceso. Habría que mirar el caso particular para poderlo entender qué fue lo que sucedió. Perfecto. Y cerramos con Diana Aceros. Si una empresa régimen simple de tributación por error le presentaron todos sus impuestos como régimen ordinario, puede presentar nuevamente sus impuestos como debían ser como régimen simple de tributación y los otros impuestos presentados como ordinarios quedarían nulos. Bueno, es un tema complejo porque está pasando. Hay personas que tienden a equivocarse y hay personas naturales que presentan el formulario 210 y aparte el formulario 260. Digamos que si presento la declaración y no pago, pues eso es una ventaja porque de alguna manera me tengo que acercar a la DIAN, tengo que decirle, mire, esas declaraciones las presenté sin estar obligado y pues habrán procedimientos para que eso se declaren como que las den de baja o como que las quiten. Pero si he pagado, pues me va a tocar solicitar como la devolución de pago de lo no debido. Por supuesto, si soy del régimen simple, pues tengo que cumplir con las responsabilidades del régimen simple y ya. Entonces, no sé si espero haberle más o menos contestado. Siempre estos casos se contestan de manera genérica porque en la práctica hay que analizar realmente qué fue lo que sucedió para poder dar la asesoría correcta, pero de manera genérica, pues esa es la manera de actuar. Perfecto. Señores, no tenemos más preguntas, así que damos por cerrada esta capacitación exclusiva para clientes SIGO. Feliz día para todos. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Leo. Gracias, Paola. Gracias. Buen día.